Muy buenos días con todos nuestros queridos oyentes de esta radio, Radio María. Un gusto inmenso estar con ustedes un sábado más, acompañarles en este sábado 13 de junio. Estamos ya casi que en la mitad del mes y felices y contentos de poder entrar a sus hogares, de poderles acompañar. Hoy que estamos de fiesta, ¿no? La iglesia está de fiesta, hoy estamos celebrando el Inmaculado Corazón de María. Desde ayer estamos de fiesta, pues ayer estábamos conmemorando y festejando esa fiesta inmensa del Corazón Sacratísimo de Jesús. Y nosotros como Ecuador, con esa dicha de haber sido el primer país en el mundo consagrado a ese corazón. Hoy, sábado 13 de junio, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuenca y me acompaña en la cabina Iván Lucero, en los controles Dani Paredes. Buenos días, Iván, ¿cómo está? Muy buenos días, Alex, y muy buenos días a todos quienes se van conectando a su programa Conectemos y también a la señal de Radio María. Y por supuesto nosotros felices de estar aquí, simplemente agradecerle a Dios por este nuevo día de vida, agradecerle también a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta su casa, hasta su corazón, y pues aquí nosotros dispuestos para poder compartir cada sábado temas que nos ayuden a formarnos para que seamos mejores personas, para que seamos mejores cristianos, mejores ciudadanos también. Y por supuesto les invitamos a todos a sintonizar las diferentes frecuencias de Radio María. También lo pueden hacer a través de la aplicación de Radio María Ecuador, de nuestra página web. Y por supuesto también les invitamos a seguir nuestro canal de Instagram, conversemos.rm, y también nuestro canal de YouTube, en donde están todos los programas que transmitimos sábado a sábado para que puedan revisarlo si es que lo desean. Y comencemos como todos los sábados encomendándonos al cuidado de San Miguel Arcángel en esta mañana. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y hoy, por ser el Día de la Inmaculada, pues pidámosle de manera especial a nuestra Madre que nos acompañe y que siga siendo esa fiel y poderosa intercesora nuestra ante su Hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué alegría, pues, estar siempre en el corazón inmaculado de nuestra Madre, especialmente para quienes nos hemos consagrado a ella. Nuestra devoción siempre debe estar allí presente. Recordemos que ella es mejor camino para llegar a nuestro Señor. Si ella está a nuestro lado, si caminamos de su mano, nuestra garantía de felicidad, de una vida plena, pues es segura, porque ella en verdad que nos lleva a Dios, no se queda con nada, y si nosotros le entregamos completamente nuestra vida, pues ella lo único que hará es entregarle completamente nuestra vida a nuestro Señor. Y como bien decía Alex, hoy tenemos un tema muy especial. Hoy queremos hablar acerca de el orden como camino a la paz, y hemos pensado mucho en este tema debido a que hemos ido viendo la necesidad justamente de encontrar ese sendero que nos ayude cada día a crecer en nuestros espacios como familia, en nuestra vida personal también. Y hablar de este tema pues nos permite ir justamente organizando todas nuestras actividades, pero sobre todo esa vida interior que tanto necesitamos para alcanzar el cielo, para alcanzar esa patria eterna. Y para arrancar el tema, empecemos con el concepto del orden. ¿Qué es el orden? El orden es la disposición, estructura o colocación de las cosas, ideas o personas en el lugar o secuencia que les corresponde. Este es un concepto fundamental, pues nos permite reducir el caos, optimizar el tiempo, facilitar la comprensión y lograr objetivos de manera eficiente. Pero nos hemos dado cuenta, escogiendo el tema con Iván para hablar hoy, nos dábamos cuenta de que en este mundo en el que ahora todo es muy rápido, ¿no? Todo exige demasiado de nosotros. Estamos en una avalancha de situaciones, de pensamientos. Ha llegado a convertirse el orden en un cierto problema para nosotros, ¿no? Porque en medio de todo esta avalancha de rutinas diarias que nos dejan a veces sin tiempo,
no podemos llegar a tener ese orden que nos gustaría. Y conversábamos también con Iván cómo este orden externo de pronto empieza a afectar nuestro orden interno también. Y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿no? No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para dedicarle a Dios. Y en las cosas exteriores no empiezan a acumularse, hablábamos de la acumulación, ¿no? Empezamos a acumular las cosas. Ya no vamos, por ejemplo, ordenando la ropa, me saco, ordeno, pongo en el tacho de ropa sucia o lo vuelvo a colocar en el armador, sino de pronto en esa falta de tiempo y en ese corre y corre empezamos a dejar las cosas por aquí, por allá y por acá. Y de pronto una cosa, una chompa, un pantalón se convierte en una montaña de ropa que no hemos ordenado, en una montaña de platos que no hemos puesto en su sitio, una montaña de juguetes que no están en su sitio y empieza el caos interno. Así es, y como bien mencionas, Alex, ese orden exterior que tenemos nosotros en nuestra vida, especialmente en los espacios en los que más frecuentamos, es un reflejo de esa vida interior y es paradójico justamente porque en verdad tenemos varias actividades, la vida adulta exige varias responsabilidades y a veces en pretexto de eso descuidamos otras áreas de nuestra vida que son más importantes cuando debería ser justamente lo contrario, porque el orden es lo que nos garantiza que podamos responder adecuadamente a todas las exigencias que la vida adulta nos plantea, que la vida nos plantea. Y a veces en pretexto de eso, de que tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, descuidamos ese orden que es el que nos va a garantizar, reitero, justamente responder adecuadamente a todo ello. Entonces, por allí el camino es muy distinto. Necesitamos ordenar toda nuestra vida, nuestros espacios, nuestro corazón y esos espacios exteriores también para poder responder justamente a todos aquellos retos que la vida nos va planteando, los retos laborales, retos de familia, retos personales y demás. Yo creo que lo primero que hay que decir para empezar con ello es que Dios es un Dios de orden y tal vez ese es el principio y el culmen, ¿no? Cuando realizamos los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, es muy bonito meditar acerca de que nosotros fuimos creados para el Señor. El Señor nos hizo de una determinada manera y nosotros tenemos que acogernos a ese plan, a ese sueño que Dios tuvo para con nosotros, porque pues esa es la garantía de nuestra felicidad, pues Dios es nuestro autor y Él es quien nos conoce. Entonces, justamente decías tú, Alex, que el orden es disponer las cosas para su determinado fin, ¿no? Recuerdo cuando en la escuela a los pequeñitos siempre se le hace, tuve la oportunidad también de ser docente en alguna ocasión y siempre se cantaba este pequeño coro, ¿no? A guardar cada cosa en su lugar. Y es básicamente eso lo que nosotros queremos hablar, que nosotros tenemos que disponer nuestra vida, nuestras actividades, de tal manera que podamos justamente responder para el fin para el cual hemos sido creados primero, pero también para todas esas exigencias que tiene la vida adulta. Si nosotros vamos al libro del Génesis, lo que encontramos allí es la creación, pero no es una creación de caos, no es una creación al azar, no es una creación que surge sin un determinado orden, ¿no? Si nosotros leemos, pues está primer día, Dios crea la luz, segundo día Dios crea el firmamento, tercer día Dios crea la tierra, la vegetación y continúa así con todos los días hasta llegar al culmen de la obra de la creación que es el ser humano, e incluso después de ello viene el día del descanso también. Y nosotros sabemos que esto tiene un significado profundo espiritual y entre ellos lo que queremos resaltar es justamente que debe existir un orden. Si existió un orden en la creación, si existió un orden en la obra que Dios realizaba, nosotros también debemos tener un orden en nuestra vida para hacer nuestras cosas, para vivir de tal forma, reitero, que podamos responder justamente a las exigencias que tenemos, a ese camino que Dios tiene también para nosotros. Y San Agustín nos habla, ¿no?, de la tranquilidad del orden, eso que nos sugiere una paz interior, que no solo el orden no es solo ausencia de conflictos, sino también es ese resultado de que vayamos alineando nuestras acciones, nuestros propósitos y nuestro entorno de una manera armoniosa. Y justamente al ser armoniosa es lo que nos trae la paz, ¿no? El orden podríamos hablarlo, como lo dijimos hace rato, no solo en la parte material en nuestra casa, sino en la parte espiritual, en la parte interior, en la parte de emociones, ¿no? También el hecho de, por ejemplo, mantener rutinas claras cada día,
el hecho de gestionar nuestras emociones, de organizar el tiempo, nos va a reducir esa ansiedad, esa angustia que muchas veces tenemos en el transcurso del día porque vemos que no hemos hecho lo que estaba planeado, porque no hemos logrado nuestros objetivos. Entonces ahí empieza esa angustia, esa intranquilidad, y eso obviamente va a desencadenar un montón de cosas en nuestro espíritu también, ¿no? Otra de las cosas que nosotros debemos ser conscientes es que el orden interior se logra encontrando un propósito, ¿sí? Una de las cosas que debemos hacer cada día es ponernos un propósito, ese propósito de ¿qué voy a hacer hoy? Recuerdo alguna vez en un conversatorio, ¿no?, de un grupo de oración, la persona que nos dirigía nos decía, es importante iniciar el día con un lápiz y un papel. En el día ponemos todo lo que tenemos que hacer. Eso ya nos va a ayudar a enfocar nuestros esfuerzos, ¿sí? Porque si de pronto empezamos un día sabiendo que tenemos varias cosas que hacer y no las planeamos adecuadamente o las dejamos solo en nuestra mente, pues eso va a ir quedando y de pronto nos vamos angustiando, olvidando porque no vamos cumpliendo, ¿no es cierto? Otra de las cosas que nos ayuda cuando empezamos a pensar en este orden es que al nosotros tener este orden en nuestra vida, vamos aceptando las dificultades que se nos van presentando y podemos gestionarlas de una mejor manera, porque recordemos que la vida no está exenta de problemas, no está exenta de dificultades, y cuando se presentan estos y nuestra vida está regida por el desorden, pues el caos se vuelve mayor. Así es, el caos es un factor de destrucción y nosotros tendemos de alguna manera al caos. Recordemos que pues nosotros venimos con pecado original, ¿no? Nacemos con pecado original y con esta tendencia, lo cual significa que pues ya de alguna manera nosotros estamos predispuestos al desorden y predispuestos al caos, y el caos es un precursor de problemas tanto emocionales como espirituales. Me gustaría compartir este ejemplo. Aquí en nuestra bella ciudad de Cuenca tenemos campos hermosísimos, y en estos campos pues hay gente, por ejemplo, que crían a sus animalitos. Hay cultivos de todo tipo de variedad de hortalizas, de cereales, de granos y demás. Bueno, yo también vengo del campo, todos los fines de semana tengo la oportunidad de estar allí. Y algo particular que puede suceder allí es que a veces se acumulan desechos, ¿no? Desechos orgánicos, vegetales, a veces basura, a veces piedras, palos de todo tipo, y se hacen montones o cúmulos, ¿no?, de este material. Bueno, ¿qué sucede si hay un cúmulo grande que no se limpia o que no se ordena? Pues es muy fácil que vengan plagas, ratones, ratas, insectos, mosquitos, moscos, cucarachas y otros roedores de insectos. Y esto obviamente se vuelve un foco de infección, y es muy peligroso porque obviamente esto puede destruir los cultivos, puede destruir a los animalitos, puede causar enfermedades a niños, a la familia, a las familias que rodean este foco de infección, ¿no? ¿Por qué hago mención este ejemplo? Porque es muy difícil saber qué hay debajo de ese cúmulo de cosas. Es muy difícil saber si algo se esconde o algo no se esconde, ¿no? Por ejemplo, pongamos una rata. Una rata muy fácilmente se esconde debajo de todo este material que se ha desechado y que no se ha limpiado. Bueno, algo sucede similar en nuestra vida. Cuando nuestra vida es un caos y un desorden, como decías tú, Alex, cuando no tenemos horarios en el día a día, cuando no tenemos una organización clara, cuando no sabemos qué hacer porque estamos en una vida ajetreada en las actividades del trabajo y no nos damos espacios para la reflexión, no nos damos espacio para profundizar en esa vida interior, es muy fácil que se vengan diversas plagas, tanto emocionales como espirituales. Problemas de ansiedad, problemas de estrés, no sabemos dónde están las cosas y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Es frecuente hoy, por ejemplo, encontrar personas que llegan cansados de su trabajo y su casa también es un desorden, es un caos, y empiezan a gritar a uno, empiezan a gritar a otro, insultos, peleas. Ni siquiera se desea a veces llegar a casa
Y esto, reitero, ni siquiera la persona es del todo consciente, porque en medio de ese caos que vive la persona, en su caos exterior y en su caos interior, es muy fácil que se hieran a través de las palabras, es muy fácil que hayan problemas de ansiedad que no se identifican, problemas emocionales como la depresión que no se identifican del todo, porque estas plagas se esconden en medio de ese desorden de vida, en medio de ese caos interior. Entonces, es de allí la importancia del orden, porque cuando nosotros empezamos a ordenar las cosas, y puse este ejemplo, ¿no? de este cúmulo de material orgánico y demás, bueno, cuando se empieza a quitar y a limpiar todos estos espacios, se va identificando qué es lo que hay en el interior de todo ello, y sucede lo mismo en nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a organizar nuestros espacios exteriores y sobre todo nuestra vida interior, entonces vamos identificando con mayor facilidad, con mayor claridad qué es lo que hay. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? Lo que tú mencionabas, Alex, ¿cuál es el propósito que tengo para todas las actividades que realizamos en el día a día? Entonces, de allí la importancia de la limpieza y de la organización. Primero esa exterior, pero también y por supuesto esa limpieza interior, que es la que nos va a garantizar esa plenitud de vida. El desorden en nuestra vida espiritual puede generarnos bloqueos internos, al igual que lo que pasa en el entorno físico o en el entorno mental, ¿no? Cuando las prioridades, las rutinas y los pensamientos carecen de estructura, la fe suele estancarse y volverse superficial, ¿no? Porque, como decía Iván, lo exterior se refleja en lo interior, ¿no? Entonces, voy a comentarles algunas formas en las que el desorden nos puede afectar, a ver si ustedes se van identificando con algunas de ellas y nos pueden también llamar y comentar cuáles son sus experiencias en el diario vivir con este tema del orden, ¿no? Una de las cosas que puede suceder es esa dispersión mental. Provoca que la concentración, por ejemplo, durante la oración, durante nuestra meditación, se pierda fácilmente debido al ruido que genera el caos a nuestro alrededor, que obviamente ese caos externo va a afectar nuestro interior, ¿no? También esa sensación de vacío o estancamiento, la acumulación de pendientes y la falta de metas claras va apagando el fervor espiritual, dificultando percibir el propósito de nuestra vida. Llega un punto en el que la vida y las ideas están en un caos tal que vamos perdiendo el rumbo, ¿no? Vamos perdiendo ese norte que tenemos de qué es lo que queremos alcanzar. Alex, y tal vez sea importante comentar justamente en esto varios problemas que pueden, como bien decía, presentarse, por ejemplo, en el momento de la oración, ¿no? Porque nosotros queremos orar, pero tenemos tantas actividades tal vez pendientes, tenemos preocupaciones del mañana, preocupaciones de los hijos, esto quedó en la casa por hacer y demás, que se nos hace muy difícil encontrarnos con Dios. ¿Y cuál es la dificultad de ello? Que si nosotros no dialogamos con Dios, no vamos a crecer en nuestra vida espiritual, no vamos a fortalecer esa relación, pero tampoco vamos a encontrar esa relajación, esa paz que necesita nuestra alma para poder recargarse de energías, para poder continuar con los mismos problemas que se quedaron por allí por resolver. Entonces, qué importante es esto, porque justamente el orden nos garantiza todo lo contrario. El orden nos garantiza que nosotros podamos tener mayor atención y concentración. Tal vez sea importante mencionar en esto que nuestro cerebro funciona de una determinada manera. Entonces, a nuestro cerebro, mientras menos estímulos haya, menos fatiga tiene, y esto permite que haya mayor atención y concentración. Entonces, cuando hay tantas cosas en nuestra cabeza, y también cuando hay, por ejemplo, pongamos el caso, un cuarto desordenado en donde la ropa está por un lado, en donde los cuadernos están por otro, en donde no se ha arreglado la cama y demás, esto causa un caos en nuestro cerebro y por tanto una fatiga mental, ¿no? Y especialmente porque la vista, que es el receptor de mayor información, alrededor del 80% de todos los estímulos que llegan a nuestro cerebro, cuando nosotros vemos eso, automáticamente tiene un impacto en nosotros, ¿no? Ya sea una sensación de estrés, irritación, de ira, o ya sea una sensación de paz, de calma, de relajación. Entonces, reitero, esto es importante porque si todas las cosas están desordenadas en ese exterior, eso automáticamente influye en nuestro estado emocional.
Y por el contrario, cuando nosotros llegamos a una casa que está ordenada, que está tranquila, en donde cada cosa está en su lugar, entonces esto nos da una sensación de paz y tranquilidad, que entre otras cosas nos ayuda justamente a concentrarnos, por ejemplo, en la oración, que nos ayuda a adentrarnos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Entonces, reitero, esto me parece que es importante resaltar, porque el caos nos lleva a esa desconcentración, el caos nos lleva a esa falta de atención, y por el contrario, pues esa sensación de paz y tranquilidad proviene de que las cosas estén ordenadas. Y justamente otra de las consecuencias del desorden es este agotamiento emocional, ¿no? Esa energía con la que queremos empezar el día o con la que llegamos a casa para continuar con las tareas, de pronto se drena. ¿Por qué? Porque estamos tratando de mantener el control de múltiples frentes que han sido improvisados, ¿no? Llegamos, como decía Iván, llegamos a la casa, nos vemos con un cuarto desordenado, con ropa por un lado, por otro, con los cuadernos, quizá fuimos al comisariato, a la tienda a hacer las compras, las fundas acumuladas, no hemos podido organizar las cosas y nos va quitando la vitalidad, justamente para ese crecimiento interior, ¿no? Sí, aquí me gustaría contar algunas experiencias de la vida cotidiana y diaria, ¿no? Todos quienes tal vez tenemos niños, tal vez quienes tenemos pues adolescentes también que están en el colegio y en la escuela, sabemos la importancia de la organización, ¿no? Porque si nosotros no nos levantamos a una determinada hora, bueno, ¿qué sucede? Pues que todo lo demás se altera, ¿no? Porque tenemos que levantarnos, arreglar cuartos, arreglar la ropa, arreglar a los niños, desayunar, salir a una determinada hora para poder llegar al trabajo. ¿Qué pasa si un día, por X razones, nos retrasamos 10 o 15 minutos? Usted, Alex, que es mamá, ¿qué cree? ¿Qué pasa? Todo se trastoca, todo, absolutamente todo, ¿no? Sí, esto cuento experiencias, reitero, de la vida cotidiana. A veces pues veo a mamás corriendo con el niño y una tortilla en la boca y por allí con un vaso de chocolate mientras ya están cerrando las puertas de la escuela. Cuando un niño mira eso, cuando un niño aprende eso, pues es obvio que lo va a replicar en la vida adulta, y ese niño no va a entender la la necesidad de la puntualidad, de la organización, del orden de las cosas. Ese niño ya va asumiendo estos estilos de vida que, como son niños, es fácil que los vayan asumiendo, sean correctos o incorrectos, y que luego los van a replicar. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos algo estructurado, ¿no? Que nosotros podamos levantarnos. Pongamos el caso de la familia que estamos hablando, ¿no? Se recomienda mucho a los niños que ellos se acuesten temprano, porque los niños, dependiendo de la edad, niños de edad mediana, por ejemplo, necesitan dormir alrededor de 10 horas, ¿no? Si un niño no duerme esas 10 horas, al siguiente día no va a querer levantarse, y ya la mamá empieza a luchar. Desde allí empezamos mal con el día, ¿no? Si el niño no descansa bien, entonces ya empieza, levántate y cambia, y el niño está dormido y cierra los ojos y no quiere comer y no quiere moverse porque está cansado. Entonces, para iniciar un día, ¿no? Un día bien, esto debe haber una preparación desde la noche anterior. Entonces, cuando los niños se acuestan temprano, cuando los niños han comido bien, se acuestan, y al siguiente día pues tienen ya su horario. Los niños en verdad se levantan. Tal vez muchos padres no lo conocen porque duermen 10, 11 de la noche, y los niños, claro, ellos están también corriendo, jugando en la televisión, en el celular, y se despiertan al siguiente día. Pero cuando se levantan con exigencia es cuando ya empieza la lucha, y esa lucha ya es un estrés que estamos empezando el día y ya empezamos con esa ira, con esa fatiga, con esa irritabilidad del por qué no se levantes, que tú no me haces caso, y ya vienen gritos y demás. Empezamos mal. Por el contrario, cuando el niño se despierta temprano, ni siquiera hay que decirlo. O sea, cuando un niño duerme las horas que necesita, el niño se levanta por sí mismo, o se levanta con mucha facilidad. Se levanta, arregla su ropita, se cambia, desayuna, y empezamos un día con paz. Ya le hemos ganado al día, podríamos decirlo así. Pero en verdad esto es importante porque, reitero, las mamás y los papás luchan todos los días con los niños, y esto es por una desorganización. Tal vez los papás no saben que necesitan dormir los niños temprano, tal vez no han podido hacerlo por X razones, pero en verdad cuando nosotros empezamos a organizar mejor nuestros horarios cotidianos, entonces los niños primero van asimilando ya estas rutinas que son muy sanas y que les van a beneficiar toda su vida, pero sobre todo los papás pueden empezar a tener ya esa paz, esa tranquilidad que necesitan, porque claro, si estamos empezando el día, luego se vienen actividades laborales, actividades de la casa, y nosotros estamos más ligeros para poder enfrentar ese día, y ya tenemos un mejor inicio y también un mejor día, por supuesto. Y justamente, ¿no? Al nosotros tener esta paz interior,
cada día, iniciando con rutinas claras, iniciando con este orden ya, también nos predispone a poder enfrentar todas esas dificultades que inevitablemente en el día van sucediendo, ¿no? Esos imprevistos. Yo me ponía a pensar ahorita que usted hablaba, ¿no? De pronto en una vida caótica, un día de una madre, por ejemplo, que viene con retraso, que salió tarde, que tiene un montón de cosas acumuladas, que se le presenten imprevistos. Qué locura, ¿no? Y bien decía usted eso va creando en el niño, va creando en los hijos ese ejemplo de cómo enfrentar también las situaciones caóticas y los imprevistos que se van presentando en el día a día. Y tal vez aquí importante mencionar que los niños, al estar expuestos, ¿no?, a esta rutina del corre, del estrés, del que llego tarde, de que cierran la puerta, hablando en el caso de la escuela o en el colegio, no se les permite tener esa sensación de paz y tranquilidad, porque cuando un niño llega temprano a su escuelita, por ejemplo, puede ir con tranquilidad, con calma, se sienta, conversa con sus compañeritos, predispone sus cosas también para allá, para el estudio, pero quiero decir, esta experiencia de falta de tranquilidad es ya una ausencia en el niño o en el adolescente que luego le va a afectar, porque si nosotros no tenemos esa experiencia, no sabemos el valor de las cosas. Nosotros hoy veo a cuántas personas que están en el corre y que están acostumbrados al estrés y están acostumbrados, como hoy decimos, por ejemplo, a trabajar bajo presión y esperan eso ya de la vida, esperan que haya problemas, esperan que el jefe les llame, que el jefe les presione y dicen, es que yo vivo así, es que yo ya me acostumbré. ¿Y por qué? Entre otras cosas sucedió porque durante todo su desarrollo no tuvo esa conciencia de lo que es la paz y la calma, ¿no? De sentarnos en un momento y tener un diálogo en familia, de sentarnos en un momento y poder relajarnos y disfrutar de un momento tranquilo, de calma. Si nosotros no hemos experimentado eso, no podemos darle valor. No podemos darle valor a algo que nosotros no conocemos, ya sea emocionalmente o intelectualmente. Entonces quiero decir, esos niños que viven ya este caos, al no tener estos espacios de relajación, de calma, de tranquilidad, no van a valorarlos. Que en la vida adulta van a estar acostumbrados a vivir, como decimos hoy, bajo presión, bajo estrés, en el corre del día a día. Podríamos decir, Iván, con lo que usted este momento expone, podríamos decir que, por ejemplo, en el área laboral hay personas que rinden mejor por ese estrés y por esa situación de caos. Sí y no. Lo que sucede es que, a ver, primero entendamos bien el estrés, ¿no? El estrés es un mecanismo de defensa o un mecanismo adaptativo que nosotros utilizamos para responder a ciertas situaciones extraordinarias. Entonces, como usted decía, a veces hay imprevistos, ¿no? Y este imprevisto, como es algo que se sale de la rutina, nos causa estrés, ¿no? Que es esa preocupación de que algo está sucediendo y que tal vez no sé cómo responder. Ese es el estrés. Pero, ¿qué sucede cuando esto se vuelve cotidiano? Cuando esto se vuelve cotidiano, nuestro cuerpo tiene una limitada capacidad para responder a estas emociones, como la ansiedad, como la depresión, o la tristeza, no la depresión, o como el estrés. O sea, son situaciones que deben ser excepcionales de nuestra vida, ¿no? Cuando esto se vuelve cotidiano, nuestro cuerpo, al no tener la capacidad de asimilar, ¿no?, estos factores, ya sean emocionales, ya sean físicos, ¿no?, pues entonces nuestro cuerpo se va debilitando. Entonces, si bien a la larga una persona puede funcionar, por decirlo así, bien bajo situaciones de estrés, esto a la larga termina debilitando su cuerpo, su mente y sus emociones. De allí, por ejemplo, que hoy conocemos el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Bueno, ¿qué trata eso? Que cuando una persona ha vivido bajo estrés constante durante algún tiempo, pues simplemente el cuerpo pierde su capacidad de reaccionar. Es como cuando sucede en el carro, ¿no? No están funcionando, por ejemplo, bien en un carro el sistema de agua, por ejemplo, entonces, o de refrigerante, bueno, que el carro no se enfría. Entonces llega un momento en que, como decimos, el motor se funde, ¿no? ¿Por qué? Porque un motor no puede estar recalentándose durante excesivo tiempo. Bueno, lo mismo sucede en una persona. El estrés puede ayudarnos en determinados momentos, sí, pero a la larga nos termina destruyendo y perjudicando. Y por eso es que estas situaciones deben ser excepcionales.
y cuando son, de hecho son muy buenas cuando son excepcionales porque nos ayudan en verdad a descubrir incluso cosas que a veces nosotros ni sabíamos. No sé si le ha pasado que a veces decimos que yo pensé que esto no podía, pero me vi obligada y forzada y lo hice, muy bien, pero si esto se vuelve cotidiano, entonces es perjudicial. Así es, y este tema, ¿no? Este tema del orden como camino a la paz es algo que deberíamos nosotros ponernos un rato a pensar, sentarnos y ver cómo estoy ordenando mi vida en lo exterior y en lo interior. Y estábamos conversando pues con Iván, que hoy nos ayuda a reforzar más sobre este tema, todo lo que implica la falta de orden en nuestras vidas, ¿no? Tanto exterior como interior. Hemos conversado de que el desorden genera bloqueos, genera también estrés que puede terminar en una ansiedad, ¿no? Muchas veces el desorden nos afecta provocando esa dispersión mental, ya que nuestra concentración, no solo en las cosas que tenemos que hacer diariamente, sino incluso en nuestra vida espiritual, en la oración, en nuestra meditación, se va perdiendo con mucha facilidad, pues el desorden genera ruido y caos en nuestro interior y en nuestro exterior. También hemos conversado un poco sobre esa sensación de vacío, de estancamiento, que empieza a llenarnos por esa acumulación de pendientes, por esa falta de metas. Se van apagando nuestro fervor espiritual y también nuestro fervor emocional, ¿no? Se va dificultando ese percibir cuál es el propósito diario de nuestra vida. Y todo esto también nos trae un agotamiento tremendo, espiritual, emocional y también físico, ¿no? Nos comentaba Iván esto. No es solo cuestión de que me siento desanimada, sino es físicamente cómo me empiezo a sentir, ya que se va como que apagando, digamos, esa energía dentro de nosotros por tantas cosas improvisadas que tenemos que hacer frente en el día a día. Es como que nuestra vitalidad se va apagando. Todo esto a causa de ese desorden, ¿no? A causa de no tener esas rutinas claras en nuestras vidas. Quisiera leer tenemos un mensaje. Dice: muchas gracias por el tema que están tocando, Alex e Iván. Muchas gracias. Es excelente y práctico este tema. A mí me cuesta mucho mantener el orden en casa, sobre todo porque tengo 3 hijos pequeños aún. A veces siento que ya no tengo fuerzas, pero me siento, descanso 20 minutos y pido auxilio al cielo, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre. Lo que más me resulta difícil es no poder mantener el control de todo, puesto que antes, cuando eran más pequeños, sí lo lograba, pero ahora ya no. ¿Qué le podemos decir, Iván, a esta amiga que nos escucha? Que sí, es bastante comprensible esta situación porque los niños pequeños en este sentido son muy exigentes. Entonces, el verdadero orden también implica flexibilidad, ¿no? Es importante entender esto. El orden implica flexibilidad, porque de lo contrario también podríamos caer en un perfeccionismo en el cual todo debe estar en su lugar exacto y perdemos de vista la caridad con el hermano. Lo cual no puede para nada alterarse. Es decir, existen momentos en la vida, etapas en este caso, en ellos la niñez, en los cuales es difícil mantener al 100% el orden. Es muy difícil y está bien, quiero decir, porque los niños están justamente en esta etapa en los cuales corren de un lado, juegan, obviamente porque son pequeños, pues no es que tienen todo ordenado y demás. Entonces, especialmente en esta edad de los 2, 3 años, en donde empiezan a caminar y demás, es normal cierto desorden, ¿sí? Es muy normal, quiero decir. Otro momento en el cual es de alguna manera normal este desorden es en la adolescencia. Entonces son 2 etapas particulares en donde debe existir cierta flexibilidad para atravesarlo. Entonces esto quiero decir, obviamente allí hay que profundizar ya más bien ciertas estrategias que tal vez podrían ayudar a mejorar el orden, pero no se alcanza un orden al 100%, quiero decir. O es decir lo mismo, por ejemplo, cuando alguien está soltero que alguien cuando se casa. Obviamente la vida de soltero permite un mayor control de las cosas que cuando una persona contrae matrimonio. Entonces quiero decir, también debemos ser conscientes de ello y ser flexibles. El verdadero orden implica flexibilidad. Y tal vez mencionado con este tema, justamente quisiera compartir algunas tal vez recomendaciones que podrían ayudar justamente a mejorar en este orden que
que las personas pues debemos tener todos los días, ¿no? Y entre ellos me gustaría iniciar por los beneficios, ¿no? ¿Por qué deberíamos nosotros implementar el orden en nuestra vida? Entre otras cosas, me llamó la atención lo que decía nuestra querida amiga, que ella pierde esta sensación de control, porque es justamente lo que nos da el orden. No hay nada mejor que llegar a nuestra casa y saber que todo está en orden y está en su lugar, ¿no? Particularmente cuando tengo un día muy cansado, llego a mi casa y lo primero que hago es acostarme en mi cama, ¿no? Porque mi cama está ordenada, intento todos los días también pues dejarla allí arreglada y todo en su lugar, y eso me da una sensación de paz increíble. Para muchos es acostarse en el sillón, en la sala o en el lugar donde pueda hacerlo, pero esto se hace porque todo está en su lugar, ¿no? Si a una persona llegase a su casa y todo está tirado, enseguida empieza esta sensación de estrés, o más bien continúa esta sensación de estrés. Entonces quiero decir, justamente el orden nos ayuda, entre otras cosas, a tener esta sensación interior de control, ¿sí? Este orden exterior, quiero decir. También nos ayuda mucho en el autoestima, porque nosotros cuando sentimos que tenemos el control, esto nos da una seguridad interior, más emocional, de saber que podemos, ¿no? De saber que podemos responder adecuadamente a los problemas que tenemos. Recuerdo que empecé a trabajar mucho en el orden en la universidad, entre otras cosas porque había muchas exigencias académicas, ¿no? Y a veces me demoraba 10-15 minutos buscando una hoja que estaba en una carpeta que no sabía dónde puse. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando hay desorden no sabemos en dónde están las cosas y es una pérdida de tiempo gigante, es el estrés, es la preocupación de no aprovechar bien todo ese tiempo que podemos aprovecharlo en otras cosas. Entonces a partir de allí empecé a trabajar en el orden porque me di cuenta que es muy fácil, desde cosas tan pequeñas como un esfero que necesitamos para escribir algo a una dirección en el momento adecuado, ¿no? De cosas tan pequeñas que nos ayudan a agilitar el tiempo, a aprovecharlo mejor, a ser más productivos, a ser más eficaces. Bueno, en el caso del hogar, lo primero que hay que decir es que todos deben contribuir. En el hogar todos deben contribuir, especialmente la pareja. Hay muchos problemas a veces en el hogar porque a veces es la mamá la que tiene que hacer todas las cosas y el esposo no se involucra en mayor medida. Entonces en el hogar no, en el hogar todos debemos estar involucrados. Reitero, con la flexibilidad y la comunicación. Bueno, hay días en los que son más exigentes, en los que no se tienen tiempo, en los que se está excesivamente cansado, sí. Pero en el hogar todos deben estar involucrados, especialmente cuando ya los niños crecen, niñez media y adolescencia, ellos también deben participar en su hogar. Hay muchos problemas porque a veces las mamás quieren abarcar todas las cosas de hijos que ya son adolescentes, ¿no? Los adolescentes deben responsabilizarse de sus cosas personales y también contribuir en el hogar. Si una mamá quiere abarcar todas esas actividades, es obvio que no lo va a hacer y es obvio que va a estar de mal carácter en todo momento. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no le corresponden. Y esos niños y esos adolescentes no están desarrollando un adecuado sentido de responsabilidad. Así que, bueno, esto es como una motivación para que continuemos trabajando en el orden. Además de, entre otras cosas, como ya dijimos, que nos ayuda a estar más atentos, concentrados, que nos ayuda a responder las actividades, nos ayuda también a sacar tiempo para nosotros, ¿no? Es importante siempre ese cuidado personal, ese cuidado en pareja, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, que todas las parejas tengan ciertos espacios a la semana o ciertos espacios al mes para ellos solos, ¿no? Pero esto es muy difícil cuando hay desorden, si no hay esa planificación adecuada, ¿no? Muy bien, démonos este espacio, dejemos a los niños acá en la casa de mi mamá, en la casa de tu mamá, y nosotros demos espacios para que el amor siga fortaleciéndose, siga creciendo. Bueno, si no hay esos espacios por esa falta de planificación o desorden, entonces es muy probable que esa relación poco a poco se vaya deteriorando. Eso hablábamos justamente la semana anterior cuando nos acompañaba Nelson Martínez hablando de estos temas más de la familia, de la pareja. Pero quiero decir, todo ello nace de ese adecuado orden y estructuración para que nosotros podamos responder a estas exigencias que tiene la vida para nosotros. Y justamente hablando del orden, ¿no? Ayer yo escuchaba una charla y el diácono que nos daba la charla nos decía que en nuestra vida el 95% de lo que sucede es espiritual y el 5%, solo el 5% es físico. Eso me quedó muy grabado, ¿no? Y ahora que preparábamos esto de la charla, esto del tema del programa, yo me ponía a escuchar y leer también
¿Qué dicen los exorcistas acerca de este tema, ¿no? Del orden y el desorden en nuestras vidas? Y justamente estaba yo revisando un material del padre Carlos Despán, que es un reconocido exorcista. Y él nos decía en esta charla, ¿no? Lo que usted nos comentaba al inicio del programa, Iván, la belleza, el orden, la limpieza, lo bello viene de Dios, ¿sí? Y reflejan el estado de nuestra alma y pueden ahuyentar al demonio del hogar. A través de la experiencia de él, ¿no? Con exorcista de más de 30 años, nos explicaba que el demonio se siente atraído por la suciedad, el desorden y la fealdad. Y también nos comentaba que cómo cultivar un entorno digno y un entorno limpio en nuestra casa es una forma de pequeño exorcismo que podemos nosotros hacer. Los espíritus inmundos buscan lugares sucios y buscan justamente este caos, ¿no? Porque es lo que les atrae. Así como Dios es lo bueno, lo bello, lo hermoso, el maligno es todo lo contrario, ¿no? El demonio busca la suciedad, la fealdad, el caos. Y una vida espiritual católica que imita la belleza y el orden de Dios es la que nos va a mantener al enemigo alejado justamente de nuestras vidas y de nuestro hogar, ¿no? Es algo quizá nuevo para muchas personas. Conversábamos durante la canción con Iván justamente de este tema, ¿no? De este tema de cómo el desorden influye también en atraer el accionar del demonio en nuestra vida. Es como un caldo de cultivo, digamos una puerta, para que se dé con mayor facilidad la influencia demoníaca. Sí, así es. Y qué importante es tener nuestra vida interior ordenada. Decíamos que cuando hay desorden, cualquier plaga puede entrar en nuestro corazón, y eso es justamente así. Porque si nosotros no somos conscientes de todo lo que hay en nuestro interior, entonces vamos a vivir en automático, vamos a vivir pues simplemente de manera inconsciente, ¿no? Inconsciente en el sentido de que no tenemos conciencia de todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, de las heridas que tenemos de nuestro corazón y que se están reflejando sin que tal vez nosotros ni lo pensemos, de patrones de conducta que tal vez aprendimos cuando éramos niños y que los vamos repitiendo y que son inadecuados y causan malestar dentro de la familia. Entonces, qué importante es ir hacia nuestro corazón y revisar lo que hay allí. Uno de los problemas más frecuentes que he visto en las personas es que no saben cómo ordenar su vida y no saben cómo ordenar su corazón. ¿Usted lo sabe, Alex? Bueno, uno se pone, digamos, metas y piensa que ya descubrió el agua tibia. Pero el momento en que usted se pone ya en la práctica, empieza a hacer el trabajo, se topa con que una cosa es lo que uno se propone o piensa y otra cosa es lo que se va dando ya en el diario vivir. Así es, sí. Esperemos que nos alcance el tiempo, espero que sí, para compartir algunas recomendaciones más prácticas al final del programa. Pero en este momento me gustaría hablar un poco de manera más general cómo ordenar nuestra vida. Como bien decía Alex, lo primero es que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Dice el Evangelio, preocúpate de las cosas del reino y lo demás vendrá por añadidura. Y esto es completamente cierto. Cuando Dios empieza a ser el centro de la vida, es cuando todo lo demás empieza a ordenarse. Muchas cosas se ordenan de manera automática, ¿no? Particularmente no me gusta referirme a Dios como el primer lugar. Más bien me gusta referirme a Dios como el centro, ¿no? Como el sistema solar. El Sol está en el centro y todos los demás planetas, incluyendo nuestro planeta llamado Tierra, gira alrededor de ese centro que es el Sol y recibe esa luz, ese calor que necesitamos para existir. Bueno, si tú tal vez tienes una vida desordenada o si tú quieres compartir con alguien cómo ordenar tu vida, lo primero es que hay que poner a Dios como el centro, ¿no? Como ese Sol alrededor del cual gire todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preocupamos de la vida espiritual, decía, automáticamente muchas cosas se resuelven como si el miedo a la muerte, ese sinsentido de vida, esos vacíos existenciales, tienen generalmente esta raíz que es la ausencia de Dios, de que nosotros no sabemos
que fuimos creados para el cielo. No sabemos que tenemos un Padre que nos guía, nos acompaña desde las cosas más pequeñas como levantarnos nuevamente, hasta cosas tan grandes como a veces milagros que Dios permite en nuestra vida para nuestra conversión o para que podamos enfrentar tal vez problemas de salud física, problemas de salud emocional. Y Dios está allí en todo momento. Y cuando nosotros somos conscientes de esa presencia, nuestra vida automáticamente da un giro radical. Es lo que nosotros conocemos como el proceso de conversión, de regresar a la casa del Padre. Es lo que menciona los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pablo tenía pues sus objetivos, sus metas, defender a capa y espada su religión judía, y en medio de ello Jesús aparece, se le presenta y su vida da un giro radical. Bueno, lo mismo sucede en nosotros. Debemos dar ese giro radical que empieza por Dios, porque cuando nosotros somos conscientes de que tenemos un fin, somos conscientes de que somos hijos del Rey, somos conscientes de que tenemos un Dios que nos ha pensado, que ha tenido un sueño, un proyecto para nuestra vida, que no venimos del caos, que no venimos del azar, sino que alguien nos pensó, nos soñó, pues entonces nuestra vida cambia de una manera que nosotros nos sentimos amados, nos sentimos queridos, decimos wow, ¿y por qué no sabía esto? ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¿Y por qué no había tenido antes esta experiencia? Yo les invito a todas las personas que nos escuchen a que sigan buscando, si tal vez no han visto experiencias de conversión, porque estas sensaciones que tenemos al principio de descubrirnos que somos amados por un Rey, por un Dios que está allí en todo momento, es algo inigualable, es algo incomparable, y yo siempre intento revisar estas experiencias para que no se nos olvide, y pues esto, reitero, da un giro radical en nuestra vida cuando descubrimos que somos amados, más allá de las circunstancias que hayamos vivido, más allá de que si estuvo papá o no estuvo papá, si estuvo mamá o no estuvo mamá, más allá de eso, en lo profundo de nuestro corazón, tener esa sensación de que fuimos pensados, de que fuimos amados por un Dios desde la eternidad, nos da una paz espiritual que no se puede alcanzar en ningún lugar, y es lo que dice el Evangelio, ¿no? Jesús dice, yo les daré esa paz que el mundo no puede darles. Yo les compartiré esa paz que el mundo no puede darles, porque esa sensación de ser amados desde la eternidad por un Dios que tiene todo bajo control, aunque no parezca, pero en verdad Dios tiene todo bajo control, nos da una seguridad interior, una seguridad espiritual que nadie nos lo quita. Y por allí tenemos que empezar, ¿no? Por descubrir ese amor. ¿Y cómo lo hacemos? Porque muchas veces creemos ya en Dios, pero no logramos entrar en esa relación. Lo primero que hay que hacer es quitar esos obstáculos que nos impiden llevar esa vida espiritual, obstáculo llamado pecado mortal. Es lo primero que tenemos que hacer. Debemos buscar el camino para desarraigar de nosotros los vicios o todas estas conductas que nos llevan a caer en pecado mortal. Porque nosotros recuperamos esa relación de amistad de Dios cuando estamos en gracia. Entonces es lo primero que debemos buscar, estar en gracia. Cuando estamos allí es cuando recuperamos esa relación con Dios y podemos cada día profundizar pues en este amor del Señor. Y claro, cuando uno escucha este tipo de reflexiones, de pronto hablaré como mujer, ¿no? Uno dice, bueno, ahora sí me voy a poner la meta de arreglar la casa, me voy a poner la meta de dejar todo completamente limpio. Pero creo que una de las cosas después de sentirnos hijos amados de Dios es ya empezar a ponernos objetivos, ¿no? Y no creo que sea de pronto empezar con esos objetivos muy grandes de hoy día, el fin de semana voy a arreglar toda la casa, sino vamos poniendo justamente esos pequeños objetivos, construyendo esos hábitos que nos ayuden a cumplir cada cosa, por pequeña que sea, porque si nos ponemos, por ejemplo, el objetivo de una limpieza maratónica hoy en casa, sabemos que no lo vamos a poder lograr, ¿no? Y eso nos va a traer más desánimo, más confusión y nuevamente ese deseo, ese sentimiento de impotencia. Pero si nosotros empezamos, por ejemplo, por ponernos esas pequeñas metas, por ejemplo, una madre de familia en casa, decir, hoy sábado en la tarde me voy a dedicar a arreglar solamente el cuarto de lavandería. Y no salgo de ahí hasta que no acabe de arreglar el cuarto. Al siguiente día podemos poner otra meta. Hoy voy a arreglar el estudio. Hoy voy a arreglar el cuarto de baño. Hoy voy a arreglar el cuarto de mi hijo, ¿sí?
esos pequeños propósitos son los que nos van a ayudar a cumplir el gran propósito que es tener, en este caso, la casa en orden, ¿no? Y lo mismo aplica para la vida interior. Si ya nos sabemos hijos amados de Dios, empecemos a dar esos pequeños pasos para ordenar nuestro interior. El primer y gran paso, creo, el más importante es el que Iván nos decía, ¿no? Empecemos por una confesión. Para hacer una buena confesión, empiezo por mi examen de conciencia. Entonces, en este fin de semana podemos ponernos esa meta. Voy a hacer un minucioso examen de conciencia para empezar una buena confesión y empezar con la casa limpia. Sí, y por allí hay que empezar. Respecto al tema de la familia, por ejemplo, a veces tenemos varios problemas y no sabemos qué hacer, ¿no? Y por allí el esposo o la esposa, y por allí los hijos, y por allí los suegros. Bueno, ¿por dónde empezar? Como usted bien decía, Alex, hay que empezar por nosotros, ¿no? El cambio en nuestras familias, el cambio en nuestra sociedad empieza por nosotros, por esa revisión interior de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en nuestro corazón, porque no vaya a ser que nos suceda como suele pasar lo que dice el Evangelio, ¿no? Que juzgamos la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que hay en nosotros. Entonces, si nosotros queremos cambiar, primero debemos empezar por esa revisión de nuestro corazón y, como decíamos, empezar por nuestra vida espiritual. Gracias a Dios, la mayoría de quienes participamos o escuchamos de estos programas aquí en Radio María conocemos ya de la vida espiritual, así que este es un gran paso, ya podríamos decirle así, que la mitad del camino ya está resuelto, ¿no? Pero hay muchos otros que todavía debemos seguir, pero por ello hay que empezar por revisar en nuestro corazón qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y hablando respecto ahí en el tema de la familia, revisar esos pequeños aspectos del día a día, la comunicación, cómo me estoy comunicando, esa sanación interior, ¿no? Esas reacciones que tenemos en el día a día, qué las origina, por qué están pasando. A veces hemos hablado también en los programas de anteriores, ¿no? Que a veces esas causas o esos problemas que tenemos en el día a día tienen raíces profundas. A veces, por ejemplo, en la niñez. A veces en la niñez sufrimos maltrato, violencia, o simplemente no nos sentimos amados, no nos sentimos queridos. Si eso continúa en el corazón, es muy difícil que yo pueda llevar un hogar armonioso y responder a las exigencias de la vida familiar. Si el corazón todavía tiene estas carencias, porque son como heridas que siguen sangrando y que hay que sanarlas. Y eso también hay que revisar. Revisar la comunicación, revisar esa sanación, ese proceso de sanación personal, emocional y espiritual. Revisar la relación de pareja, por ejemplo, revisar cómo se están comunicando, esa comunicación con los hijos, en general cómo está la familia. Pero quiero decir, eso empieza porque uno, especialmente cabeza de hogar, papá o mamá, diga, ok, ¿cómo estoy yo y qué puedo hacer para mejorar mi casa, para mejorar mi familia? Es muy difícil que, por ejemplo, si no se comunican bien las cosas, la otra persona pueda escuchar lo que yo digo. Si una mamá, por ejemplo, que es un poco más frecuente, lo que hace es gritarle a sus hijos, reclamarle, ¿por qué no arreglas la casa? ¿Por qué no arreglas tu cuarto? ¿Por qué no arreglas tu ropa? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Es muy difícil que ese hijo cambie de actitud. Porque antes de eso debe haber una escucha. Antes de eso debe haber un diálogo. Debe haber una relación. Conversar con los hijos, escuchar sus problemas, sus necesidades, que también los tienes. Y cuando ese hijo se siente escuchado y se siente querido, la exigencia que luego le da mamá o le da papá no se percibe como simplemente un orden o un autoritarismo, como una imposición, exactamente, ¿no? Se percibe como alguien que me ama, que se preocupa por mí y que quiere mi bienestar. Pero si no hay ese diálogo anterior a esa exigencia, pues lo que se percibe es simplemente que alguien que quiere que cumpla cosas, que me quiere fastidiar, como suelen hacer los adolescentes. Entonces quiero decir, allí también debe existir un orden, un proceso que debemos seguir para poder ordenar, en este caso, nuestra familia. Y tenemos un mensaje. Buenos días, gracias por tocar estos temas de la realidad y del día a día. Les saludo desde Azogues, soy Mayra. Tengo 2 hijas, una de 9 y otra de 14 años, y mi esposo. Pero les digo que para organizar y limpiar somos 1 a 3, es decir, los 3 en su mayoría son desordenados y solo yo trato de mantener el orden, pero ya me canso y caigo en la ira e incluso les digo que ya no voy a ser parte del equipo de ellos y no voy a hacer nada, pero sigo haciendo las tareas casi sola. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que hay que entender es que si ellos
si usted, estimada Mayra, tiene hijos de 9 y 14 años, eso significa que existen ya patrones desde hace mucho tiempo atrás y que por tanto el proceso para desarraigar es un proceso que se puede primero, por supuesto, pero que se necesita cierta paciencia, cierta forma también para comunicar las cosas, cierta forma de llegar al corazón de sus hijos. Y como decíamos, ese cambio empieza por nosotros. Mi recomendación es primero pensar en usted, que usted pueda tener tal vez un acompañamiento espiritual, un acompañamiento psicológico, en donde primero pueda usted revisar cómo está, cómo se encuentra, porque esto suele ser muy desgastante, esto suele causar mucho estrés, y si nosotros queremos empezar a hacer un cambio desde el estrés, desde el cansancio, no vamos a lograr hacerlo. Lo primero que usted necesita es ayuda para usted, reitero, para que usted pueda tranquilizarse, para que usted pueda estar más calmada y con más claridad de qué es lo que está sucediendo. Y además es importante también entender la historia detrás de todo ello. Reitero, si es que esto ya ha venido pasando desde años anteriores, pues es importante hacer una breve revisión de cuál es el punto que inició y qué patrones o qué formas de convivencia se han ido desarrollando. Mi recomendación es tal vez que busque un psicólogo, tal vez que busque un sacerdote, en donde primero aclarar sus ideas, su mente y tranquilizarse, estar en más calma, ¿no? Reitero, porque desde el estrés y la ansiedad no va a funcionar. Segundo, en este acompañamiento usted puede entender esa historia y saber qué sucedió para que llegue a este punto. Y tercero, que también esta persona le pueda brindar sugerencias y estrategias como tal para empezar a cambiar esta situación, que generalmente suelen estar relacionadas primero con esa buena comunicación en pareja. Primero hay que llegar al corazón de su esposo, porque si papá y mamá no están de acuerdo, si papá y mamá no son un equipo, no podrán ordenar la familia. Empieza por ese cambio en pareja, que es allí donde suele estar la dificultad. Y luego sí, cuando se ha mejorado esa relación en pareja, a la par trabajar en esa relación con los hijos, que también como, bueno, por allí hay un adolescente y demás, también hay que conocer esa forma de llegar al corazón. Decía anteriormente, pues hay que saber dialogar con ellos, hay que saber escucharles primero antes de la exigencia como tal. Así que bueno, en resumen, no sé, Alex, si tal vez se entendió estas recomendaciones que brindé a nuestra querida oyente. Sí, muy claro, y quizá algo adicional, decirle a nuestra oyente Mayra que no se desanime, ¿no? Es una lucha que todas las madres, pienso yo, tenemos en algún punto de nuestras vidas, en el hogar y en el matrimonio y en este compartir con los hijos, ¿no? Es normal, no se desanime, pídale la ayuda y el auxilio a nuestra Madre Santísima, pídale en oración que ella le enseñe a ser, que sea ella el modelo de madre, que le enseñe a ser esa madre amorosa y cariñosa, para que con palabras dulces pueda llegar al corazón de sus hijos. Y a veces es lo que más nos cuesta a las madres, ¿no? Somos tan emotivas las mujeres que nos dejamos llevar por esa ira, por esa impotencia que sentimos cuando vemos que no nos escuchan. Pero ánimo, Mayra, que con la ayuda de Dios todo es posible. Y bueno, el tiempo pasó volando, Iván, y creo que para ir terminando ya este programa, sería bueno de que conversemos y demos esos consejos para empezar a cambiar este desorden en nuestra vida, ¿no? Yo creo, como usted decía, lo primero en el interior. Empezamos a atender nuestro interior con una buena confesión, con un tiempo pequeño de oración cada día para que nos vaya fortaleciendo y nos dé el ánimo para empezar a trabajar afuera. ¿Y qué es lo primero que pienso yo deberíamos hacer? Es construir hábitos sostenibles, ¿no? Ponernos ese propósito de hacer hábitos. Es diferente a tener esas limpiezas maratónicas. Toda la semana ha habido desorden en la casa y el fin de semana me la paso, en vez de descansar, ordenando el desorden de toda la semana. Entonces vamos haciendo y construyendo esos hábitos sostenibles, diarios, para que no empecemos a acumular nuevamente ese desorden. ¿Qué otra cosa podríamos recomendar, Iván? Sí, una de las mejores formas para empezar este cambio es ser conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día. Y para ello una recomendación muy práctica es escribir. Nosotros, para tomar conciencia de las cosas, necesitamos exteriorizar. Una de ellas es escribir y otra de ellas es dialogar. Cuando nosotros podemos dialogar con una persona acerca de nuestra vida, de nuestros hábitos, de lo que estamos sintiendo, pensando, eso nos da una claridad mental
que nos permite organizarnos. Entonces, mi recomendación es primero hablar con alguien, con alguna persona cercana, en pareja, si es que tal vez estás casado o casada, de todo lo que hoy hemos compartido, ¿no? De las situaciones cotidianas, de esas actividades que se realizan en el día a día. Si tal vez no puedes hacerlo por diversas razones, yo te recomiendo escribir, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué actividades realizas en el día a día? Eso es importante. Usted les mencionaba, ¿no? Que necesitamos justamente al empezar el día hacernos un propósito. Muy bien. Yo diría que antes de ello hay que hacer una lista de actividades dependientes que tenemos tal vez para toda la semana, ¿no? Y tenemos que dejar a los hijos, y tenemos que responder al trabajo, y tenemos que alguna actividad pendiente y por allí alguna enfermedad. Cuando nosotros hacemos una lista, eso nos da una claridad mental de todas las actividades que tenemos. Y un paso posterior a estas actividades es establecer prioridades. Es muy probable que no podamos cumplir con todas las actividades que debemos hacer. Es allí en donde establecer prioridades nos permiten pues enfocarnos en lo que realmente se necesita. Hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no, ¿no? A veces un diálogo con los hijos puede esperar, pero a veces una enfermedad que aparece de una noche a la mañana no. Bueno, así hay diversas actividades que nosotros debemos, bueno, muy bien. Esta debo hacerlo, ¿hasta qué fecha? ¿Hasta qué momento? Esta puede esperar, esta es urgente, esta tengo que hacerlo. Cuando nosotros tenemos claro estas diversas actividades, pues entonces es más fácil tomar decisiones. Cuando tenemos claro las actividades que debemos realizar, es fácil tomar decisiones. Y reitero, para ello es importante hacer una lista de actividades. Algo tan sencillo que puede parecernos, pero ¿cómo me va a ayudar? Yo les recomiendo que lo hagan si es que tal vez no frecuentan hacerlo. Le cuento que yo he estado trabajando en estas últimas semanas en esa lista, ¿no? Ajá. Y les puedo compartir que se siente un enorme paz interior cuando usted va tachando lo que ya hizo. Exactamente. Justamente por recomendación de alguien lo Ajá. empecé a hacer y es increíble cuando uno empieza a tachar las 10 cosas que yo inicié, recuerdo en la lista, 10 o un poco más, y voy tachando, siento que voy avanzando. Es como algo que a usted, físico, que a usted le permite ver que sí está haciendo las cosas, que no es que perdió el tiempo, porque a veces yo tenía esa sensación, ¿no? Terminaba el día y decía, no hice nada. Pero cuando hice la lista y cuando empecé a tachar lo que iba ya cumpliendo, sentía que en verdad sí trabajé, sí hice, y eso nos ayuda también en nuestro interior. Así es. Entonces, respecto a esta lista, para establecer prioridades, ¿no? Una de las recomendaciones es, por ejemplo, utilizar colores, ¿no? Las cosas que tienen prioridad o que son urgentes, por ejemplo, el color rojo, ¿no? Otras cosas que son medianamente urgentes, color azul. Y otras cosas tal vez que pueden esperar, tal vez el color amarillo o el color verde, ¿no? Que son cosas que se pueden postergar. Esto también, como mencionaba Alex, nos da una claridad mental, nos da esa sensación de que estamos haciendo algo. Esto suele pasar mucho a las mamás. Hacen tantas cosas, pero sienten que no hacen nada, ¿no? Y cuando hacen esta lista se dan cuenta de, en verdad, son increíbles, que creo que todas las mamás, por todo lo que hacen, pero muchas veces no tenemos esa conciencia, y es lo que empezamos diciendo, que el hecho de exteriorizar, hacer una lista o hablar con alguien, ¿no? De todo ello, pues nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? A tomar conciencia de que en verdad estamos respondiendo bien a esas exigencias y de que estamos aprovechando bien el tiempo, y eso, esa capacidad de sentirnos productivos, de saber que estamos aprovechando bien el tiempo que Dios nos regala, nos da mayor fuerza, nos da más ánimo para continuar, ¿no? Para continuar. Entonces, qué importante es esto, reitero. En resumen, hacer una lista, establecer prioridades para que podamos tomar conciencia de lo que hacemos en el día a día y de lo que necesitamos por hacer. Y justamente otra de las cosas que conversábamos con Iván era sobre la acumulación. De pronto nos damos cuenta de que somos a veces tan emotivos que empezamos a acumular las cosas, y son cosas que no necesitamos. Hablemos de objetos en la cocina, de ropa, de juguetes, de tantas cosas, ¿no? Que de pronto se empieza a llenar el closet de ropa, se empieza a llenar los cajones de cosas y no nos deshacemos de aquello que ya no usamos. Y de pronto, no sé si le ha pasado a Iván, pero a veces uno empieza a revisar la ropa y veo que tengo ropa que no me he puesto. Y cuando pienso en ya desecharla, en quizás regalarla, digo, no, es que sí me voy a poner. Y sigo acumulando. Y sigo acumulando. Igual pasa con las cosas, artículos que vamos comprando, ¿no? Entonces, otra de las recomendaciones que podríamos dar a nuestros oyentes es que, bueno, pues es hora de deshacernos sin piedad de aquello que no estamos usando y que a la larga no lo vamos a usar.
Sí, 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 justamente el orden está relacionado con la limpieza. Limpieza no en el sentido de quitar polvo de las cosas, sino más bien limpieza en el sentido de eliminar, como bien decía Alex, aquellas cosas que no necesitamos, que ocupan espacio, que ocupan tiempo, que tal vez sí tienen algún significado emocional, pero que a la larga lo que hacen es más bien evitar que vengan cosas nuevas de nuestra vida. Aquí en nuestro contexto es muy frecuente un cuarto de cosas que ya no utilizamos y por allí hay de todo, pintura seca, por allí hay, no sé, platos que tal vez tienen algún daño y cosas que acumulamos que como usted bien decía, decimos, tal vez en algún momento lo utilizaré, tal vez, y esto refleja justamente esa mentalidad detrás, ¿no? Ese querer guardar las cosas para un futuro, para un mañana que tal vez nunca suceda. Y bien decía Alex, conversábamos de esto de que a veces, pues aquí en Cuenca teníamos, bueno, yo recuerdo cuando éramos pequeños, por allí un cajón o un lugar en donde habían platos, todo vajilla, vasos, cucharas que nunca utilizábamos y que lo guardábamos para el futuro. Y esto refleja esa incapacidad que nosotros tenemos para disfrutar del día a día, ¿no? Esa incapacidad que nosotros tenemos para vivir el momento, porque tal vez no exista un mañana, y si nosotros no vivimos este momento a plenitud, tal vez esos platos que están allí tal vez nunca se utilicen. Detrás de eso hay un profundo significado emocional y espiritual de cómo nosotros estamos llevando la vida. Por supuesto que debemos hacer una buena proyección, una buena planificación para el futuro, pero no podemos quedarnos en el guardar cosas para el futuro, porque al final eso refleja que nosotros estamos queriendo simplemente acumular, como usted bien decía, acumular para el futuro y nos perdemos de ser agradecidos con lo que ya tenemos y también de evitar que cosas nuevas lleguen a nuestra vida, porque si algo ocupa espacio, pues impide que algo nuevo llegue a nuestra vida, y esto pasa también en nuestro corazón. Nos aferramos a personas que ya se fueron, nos aferramos al pasado con nostalgia del por qué sucedió, y lo que hacemos al aferrarnos es evitar que vengan nuevas experiencias a nuestra vida, nuevas personas que tal vez no solo pues vendrán a ocupar ese espacio, sino todo lo contrario, que tal vez pueden llenarnos mucho más de todo aquello que ya pasó y ya sucedió. Y otra recomendación que podríamos dar es ligada a esta anterior, uno entra, otro sale, ¿no? Me compro una chompa negra, pues saco una chompa que ya no voy a usar. Me compro una nueva vajilla, saco la que tenía ahí anterior usándola, ¿no? Entonces así evitamos también la acumulación. Otra de las recomendaciones podría ser un lugar para cada cosa. A veces, como madre, sucede que no tenemos lugares específicos para ciertas cosas. Hablemos de los juguetes de los niños, ¿no? Nos quejamos mucho de que los niños están con los juguetes por un lado y por el otro, pero no les damos a ellos un espacio específico. Por ejemplo, aquí los carros, aquí los legos, acá las cosas de la escuela, acá los cuadernos. Entonces, tener específicas lugares específicos para ciertas cosas e indicarlos, y si es posible, cuando hay niños, tenerlos rotulados y decir, aquí vas a poner esto, acá la otro, acá la otra. Y eso va a evitar ese caos, eso de que, ¿y ahora dónde pongo esto? Tengo aquí, no sé dónde poner, y empezamos a poner en cualquier lado. Sí, justamente necesitamos bautizar espacios para que podamos, como usted bien decía, llevar ese orden en el día a día y para que podamos responder adecuadamente, porque cuando las cosas están en el lugar, nada se pierde, ¿no? Si las llaves están aquí, para todos es fácil encontrarlas, porque si las llevo en el bolsillo, entonces luego viene la pelea, que dónde están, que no sé dónde puse, que no me acuerdo, y estas cositas pequeñas crean grandes problemas. El orden, justamente como bien decía Alex, tener un lugar para cada cosa nos ayuda a evitar situaciones del día a día que a la larga pueden crear grandes problemas. Y bueno, podríamos seguir hablando por horas, pero se nos terminó el tiempo, Iván. Solo recordarles a nuestros queridos oyentes que todo esto es posible siempre con la mano de Dios y que nuestra vida espiritual debe ir siempre de la mano de buenos hábitos, buenas costumbres, y así poder tener una vida en paz que nos llene y que nos permita vivir ese día a día junto con la familia, no sobrevivir, sino vivir. Sí, justamente gracias a todos quienes han escuchado este programa, que Dios nos ayude para que podamos continuar trabajando en nuestra vida exterior, en ordenar todos nuestros espacios, pero sobre todo en esa vida interior, en donde Él debe ser el centro, y también podamos ordenar todos nuestros espacios, nuestra familia, nuestro trabajo, para poder tener una vida plena, que es el sueño de Dios para nosotros.
Les agradecemos por habernos acompañado en este día. Recuerden, estamos festejando hoy el Inmaculado Corazón de María. Vayamos a la misa, confesémonos, comulguemos, recemos el rosario en familia y que María sea ese ejemplo de mujer virtuosa para todas las madres y las familias. Con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Buenos días.